Buenas tardes, soy María Estremera, soy psicóloga. Hoy vamos a hablar del tema de la ansiedad. Deciros lo primero, en primer lugar, que la ansiedad es una manifestación absolutamente normal de nuestro cuerpo. Todos en algún momento hemos sentido esa manifestación ansiosa a través de la cual tenemos una serie de síntomas más menos intensos o más menos duraderos, pero todos en algún momento hemos podido sentir ante situaciones de miedo, de temor, de incertidumbre, de tensión, síntomas como los siguientes: palpitaciones, sudoración, temblores, opresión en el pecho, dificultad para respirar, mareo, inestabilidad, escalofríos, sofocos. Incluso hablamos de sensación de falta de realidad, lo que llamamos desrealización, sentirse separado del cuerpo, o incluso miedo a morir por tener todos estos síntomas o sentirlos de manera muy intensa. Entonces, cuando tenemos todos estos síntomas, podemos hablar de ansiedad, o incluso no tenerlos todos juntos, sino tenerlos por separado. La intensidad con la que se sientan cada uno de los síntomas es muy importante. La duración con la que se sientan también es muy importante. No es lo mismo unos segundos que tenerla durante minutos o incluso horas. Y la frecuencia con la que se sientan también es muy importante. Hablamos de ansiedad patológica o ansiedad problemática, ya cuando tenemos que tratarla, cuando la manifestación de todos estos síntomas se percibe por parte del paciente como absolutamente descontrolada. Cuando el paciente siente que no puede hacer nada a la hora de controlar todos estos síntomas, es cuando hablamos de una ansiedad patológica. Mientras tanto, como decía, cierta sintomatología ansiosa ante situaciones de nerviosismo, como por ejemplo presentarse a un examen, ante una situación de una entrevista de trabajo, sentir que estamos esperando una llamada importante que no llega. Como digo, tener todos estos síntomas de manera, digamos, con una intensidad baja durante una duración determinada relativamente corta, no podemos considerar que sea una ansiedad problemática patológica. También hablamos de la diferencia entre estrés y ansiedad. La gran diferencia es que cuando hablamos de estrés hablamos de una descompensación entre los recursos que tenemos para enfrentarnos a una situación y las demandas que esa situación nos requiere. Cuando en esa balanza de recursos que tenemos frente a las demandas de la situación los recursos son insuficientes, hablamos de una situación de estrés. A veces la situación de estrés nos lleva a tener una gran ansiedad, ¿de acuerdo? Mirad, hay diferentes tipos de manifestaciones ansiosas y entonces los psicólogos clasificamos en función de cómo se manifiestan, qué situaciones, en qué casuísticas clasificamos la ansiedad. Hablamos de las crisis de ansiedad propiamente dicha, en las que se manifiestan todos esos síntomas de los que he hablado. Normalmente cuando hablamos de una crisis de ansiedad, de un ataque de pánico, hablamos de que todos esos síntomas son altamente sensibles, ¿no? Realmente tenemos una intensidad muy alta de todos esos síntomas para hablar rigurosamente de una crisis de ansiedad. Pero no solamente la crisis de ansiedad se considera como tal un problema de ansiedad. Hablamos también de problemática ansiosa cuando hablamos de cualquier tipo de fobia, requiere una manifestación ansiosa. La ansiedad generalizada también es una problemática obviamente de ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad por separación se da mucho en niños, por ejemplo. Los trastornos obsesivos también despliegan una serie de sintomatología ansiosa, y también, por supuesto, los trastornos de estrés postraumático también requieren una manifestación ansiosa. Mirad, la manera en la que tenemos de trabajar en nuestro centro el tema de toda la manifestación ansiosa, o una de las maneras en las que abordamos a través de este esquema. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de lo que siente físicamente el paciente, lo que piensa el paciente y lo que hace el paciente. Entonces, en base a este esquema, en base a lo que siente físicamente, lo que piensa y lo que hace, podemos controlar en gran medida la manifestación ansiosa. En relación con lo físico, lo que hacemos normalmente es identificar la sintomatología
y podemos aplicar, por ejemplo, técnicas tan gratificantes o tan relajantes como una visualización, una relajación del cuerpo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de lo cognitivo, ahí empleamos técnicas tan comunes en psicología como reestructurar todo el componente cognitivo, todo el componente de pensamiento catastrófico, pensamiento negativo, pensamiento automático, reestructuramos todo eso. Y la última variable, la variable conductual, la nombro en último lugar, pero no por eso menos importante. La manifestación conductual, cuando identificamos qué conductas nos afectan negativamente porque la realizamos de manera quizás automática y nos están perjudicando, cuando como digo, identificamos todas esas conductas, las modificamos, las eliminamos o las sustituimos por otras, controlamos en gran medida las manifestaciones ansiosas. Pero no solamente eso, sino que a través de las conductas también podemos implementar ciertas actividades que nos pueden ayudar a estar más relajados. Bueno, amigos, espero que os haya servido las notas, ¿no? de las que hemos hablado en relación con el tema de la ansiedad, para que podáis identificar mejor la sintomatología, el tipo de ansiedad que podemos tener, la diferencia entre estrés y ansiedad, y como digo, pueda ser útil y podamos en algún momento hacer algún intercambio de información. Me despido hasta el próximo vídeo. Buenas tardes.